Porque somos pocos. ¿Cuántos son en este grupo? 46. 46. Están divididos en dos. Sí. Pero son 40 cada grupo. ¿Por qué? No grupo tem 46 tirando os administradores. 44. Nós estamos no semestre de Jonathan Bueno, não é? Só 32 pessoas, Maria, estava excelente. Han pasado una voz. Perdón por la tardanza. Es nuestra primera clase y bueno, primero me voy a presentar, ¿ya? Vamos a estar como 3 meses juntos. Hay semanas que van a renegar porque los temas son un poco feos. Estos temas son un poco pesados y porque ya les habrán contado cómo son mis exámenes. Así que, bueno, generalmente siempre les digo, el libro que yo uso de referencia es el Gori. Me parece menos complejo para ustedes, el Gori. ¿Ya? ¿Cómo? Gori. Gori. Sí, Gori. Doble, Gori. G-O-R-I, Gori. Es el Gori, es el libro de ginecología de Gori. ¿Ya? Es el libro de referencia que me gusta usar y en algunos casos generalmente les pongo de las diapositivas porque hay temas muy complejos como vamos a hacer mama y ovario, que son los temas más complejos que vamos a llevar en este semestre. ¿Ya? Y generalmente pues siempre para mis diapositivas cosas que ustedes puedan entender, ¿ya? No sea tan complejo para ustedes, ¿ya? En relación a las clases, hay clases que hacemos alguna actividad dependiendo del tema del que se trate y hay clases en las que hacemos revisión de artículos para ver si nos vamos a actualizar un poquito en relación a los temas que les voy a ir enseñando. Y ¿qué más? Sí, siempre en los exámenes, pues mis exámenes son de 4 preguntas y son de elegir la correcta o si todas son correctas, ¿no? Sí, son un poquito largas mis preguntas y a veces, como les digo, me baso en el libro o también les digo, esto vamos a avanzar con las diapositivas, ¿no? Este tema yo lo he sacado del libro. Entonces, sí me gustaría que lo revisen en el libro, no es un tema muy complejo, es un tema muy bonito con el que vamos a empezar hoy día, ¿ya? Entonces, siempre espero que la primera clase ya tenemos algunas reglas claras, por favor, no me gusta que anden entrando y saliendo, solo vamos a pasar 1 hora y media, así que no es muy pesado, considero, ¿no? Entonces, también hay personas que se salen antes de la clase, no lo sé, pero hay personas que llegan 10 minutos y se salen, entonces pues es considerado falta, ¿no? Vamos a hacer una introducción, vamos a ver cómo estamos en conocimientos, entonces saquen una hoja y les voy a hacer 5 preguntitas, ¿ya? Você não tem um aí, não? Me va a preguntar su nombre porque de ahí voy a sacar la lista. Gente, vamos fazer uma olhada. El tema que hoy vamos a llevar es endometriosis. Todavía no tiene un plan global, ¿no? Es endometriosis, sí. El tema que hoy vamos a llevar es endometriosis. Entonces, póngale su nombre a la hojita porque lo voy a considerar como lista. Y solo 5 preguntitas que pueden ser el alargo de su carrera, porque este es su último año, ¿De aquí se van al internado? Sí, ok. Entonces ya han debido aprender algo. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el endometrio? Anoten y después van a ir desarrollando sus preguntas, ¿ya? O si quieren, dejen espacio, ¿no? No quiero algo extenso, un concepto que ustedes hayan desarrollado en su cabeza de lo que yo les estoy preguntando. El primero es qué es el endometrio, después qué es la endometriosis,
síntomas de la endometriosis. Y diagnóstico clínico, perdón, diagnóstico de la endometriosis. Y el último, 2 tratamientos. Ya son 5. Son los tratamientos que ustedes conozcan, hayan escuchado, sepan, hayan tomado, ¿no?
diagnóstica con estas preguntitas que les he hecho. No es un tema complejo, es un poco largo. Primero me voy a presentar. ¿Ya? Yo soy la doctora Marcela Denise Angulo Flores. Yo egresé de la Facultad de Medicina de la San Simón. Hice mi especialidad, egresé en 2012. Hice mi especialidad en la maternidad en el Hospital Germán Gurkiri. Actualmente trabajo en la clínica CIES y trabajo en la maternidad también, ¿ya? Y también como docencia con ustedes, y este es mi segundo año, ¿ya? Pero mi tercer año es que les doy la práctica. Si tienen alguna duda al terminar la clase, entonces sí, me la pueden hacer saber. Ahora van a crear un grupo de ustedes, entre todos, me van a agregar, ¿ya? Entonces a ese grupo yo les voy a ir subiendo las diapositivas, ¿ya? Entonces las diapositivas yo se las paso, ¿ya? Entonces, pero si creen el grupo, y en el grupo generalmente me ponen, bueno, algunas veces me preguntan si podemos suspender la clase, algo que nunca he hecho. Nunca suspendí mis clases, ¿no? A no ser que yo tenga una emergencia muy, muy extrema, ¿no? Pero no me pasó, así que no suspendo mis clases, ¿ya? Después, sí, en el grupo me pueden preguntar sobre qué cosas vamos a hacer en el examen, ¿no? De qué temas van a hablar del libro y esas cosas. Generalmente solo subimos esas cosas al grupo que es netamente académico, ¿ya? Somos pocos, hoy día creo que solo somos 13, entonces entre los responsables que están acá, entre los de 40, los 13 responsables que están acá, nos vamos a conocer, ¿ya? Yo ya me presenté. Y ahora se van a presentar ustedes. ¿Ya? Empecemos. Las damas primero. Ya, vamos. No sé por qué siempre hacen eso. Les voy a decir algo, no es nada malo, ¿no? Los bolivianos, chilenos y peruanos siempre se van aquí. y los brasileños siempre se sientan aquí. No sé por qué. Sí. ¿Cómo? Sí, siempre. En los 3 grupos que me han tocado hacen eso. Preséntate, por favor. Mi nombre es Inel Martina, tengo 24 años. Está bien. ¿Qué esperas ahora de su último rote que van a hacer? Por lo menos espero que aprendan algo. Mi nombre es Juan Marcelo Amarillán. Marcelo. Tengo 24 años. Ya. Sí, Marcelo es tímido, Marcelo. Soy lesbiana Mani. Espero sacar mucho provecho de eso. Soy John Arnold Calero, ya me conocen. Tengo 24 años y espero que vaya bien. Hola, me llamo Rodrigo. Estamos en el último semestre, espero nos vaya bien a todos y sin estresarnos mucho. Soy Breno Nascimento Santos, tengo 22 años, vengo desde Brasil y de este semestre espero sacar provecho al máximo. Mi nombre es Lisly Ana Montaño, tengo 22 años. ¿Leslie? Lisly. Ah, ok. Leslie es. ¿Lazy eres tú? Ah, no es Leslie. Ya. Me llamo Milton, vengo de Brasil, 36 años y bueno, espero terminar la... Excelente. Me llamo Adalberto Paitano, soy de Brasil, tengo 24 años. Mi nombre es Beatriz da Silva Taylor, soy de Brasil y espero terminar bien ese último año en la universidad. Mi nombre es Julielle, tengo 24, soy de Brasil y espero enamorar más de Guilherme, porque no sabe. Yo soy Franklin Wagner Valera, soy de Brasil, tengo 42 años y gracias a Dios estamos en el 10º semestre. Excelente. Yo soy Tânia. ¿Tania? Tengo 60 años. Ya. ¿Qué esperas, Tania? ¿Qué esperas? Sí. Todo de bueno, se debe informar,
quero empezar a realizar meu sonho realmente. Estou muito contente de estar sendo aquilo que sempre quis em minha vida. Não tenho uma aspiração, vamos dizer, econômica maior, e sim uma realização profissional. Porque por momento, graças a Deus, economicamente não estou rica, nada disso, mas suficiente para viver bem. Não necessito, não? Plata para ser. Não, eu estou buscando na realização. Ok. Meu nome é Jonathan, sou de Brasil, tenho 25 anos e espero aproveitar muito o curso que está terminando. Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema que hoy día es endometriosis. Antes de hablar de la endometriosis, pues vamos a hablar que es importante conocer la anatomía y en este tema mucho más relevante lo que es la embriología del endometrio. Só uma perguntinha. Sim, por favor. Sí. Eu não sei se poderia, ou se sim ou não, mas nos disponibilizar as diapositivas. Claro, sí. Por antes, porque nós gostamos assim No, de estar antes no, después. para Sí. estar estudiando. No, antes no, sí después de la clase, sí les puedo pasarlo, porque ya no vienen a las clases. Entonces, por eso no. Entonces, sí, no vienen a clases. No, está bien. Y por eso no les paso. ¿Ya? Gracias. Ahora, como seguíamos con el tema en relación a la endometriosis, pues es importante conocer el origen embriológico, ya que ejerce, ¿no?, lo que es un importante significado en lo que es la patología de la endometriosis. La siguiente, por favor. Pues el endometrio, como ya les había preguntado, ¿qué es el endometrio? Pues el endometrio y el endometrio son dos tejidos que provienen su origen embrionario, es el tejido mesodérmico, ¿ya? Como ustedes saben, tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El mesodermo, a través de los conductos de Müller, va a ser el que va a dar origen al endometrio y al miometrio, ¿no? Como dice ahí, ambos van a ser el resultado de la fusión de los conductos müllerianos, y esto ocurre entre la 8ª y la 9ª semana, pues después de la ovulación, ¿no? Entonces, entre la 8ª y 9ª semana ya se va a ver el desarrollo de lo que es estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esta fusión, no? Los conductos de Müller pues van a ser los tubitos que en principio van a venir de forma conjunta y paralela, ¿no? Pero ya cerca de la 8ª y 9ª semana, estos conductos lo que van a hacer, se van a fusionar, ¿no? Y al fusionarse van a dar origen a lo que son las trompas, los ovarios, estos son las trompitas, ¿no? Los ovarios, las salpinges, lo que es el cuerpo del útero y también lo que es el tercio superior de la vagina, ¿no? Entonces estas estructuras van a derivar del mesodermo, ¿no? Y consecutivamente, pues el endometrio que queda en la capa interna del útero se va a generar a partir de este tejido, ¿no? Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo va a ocurrir la fusión, ¿no? Y en algunos casos se produce lo que es una función anómala, ¿no? Entonces van a dar origen a diferentes tipos de malformaciones müllerianas, ¿no? Que son malformaciones de carácter mesodérmico. La siguiente, por favor. Bueno, vemos que el endometrio es un tejido, es una capa mucosa que desarrolla estructuras glandulares y revisten internamente el útero. Esta capa tiene una capa basal que es fija y una capa superficial que es secretante, ¿no? Que se va a eliminar durante el ciclo menstrual, ¿no? Entonces vemos que el papel del endometrio va a jugar un papel muy importante en lo que es la fertilidad femenina, y también es posible que sufra algunas alteraciones durante la etapa reproductiva de la mujer, y esto en relación a la función hormonal a la que ésta se debe, ¿no? El endometrio se desarrolla y se secreta en relación a una función endometrial que es, en relación a una función hormonal que es el estrógeno y la progesterona, ¿no? En relación a la fase proliferativa del endometrio, pues va a estar en relación a la hormona que es el estrógeno, y la fase secretora va a estar en relación a lo que es la hormona que es la progesterona.
La siguiente, por favor. Ahora, en estas imágenes podemos ver el endometrio. Ecográficamente así se ve un endometrio, ¿no? Un endometrio en fase proliferativa y un endometrio en fase secretora, ¿no? En una fase proliferativa se ve de características lineales, ¿no? Y generalmente puede alcanzar hasta una longitud de 10 milímetros, ¿no? De 5 a 10 milímetros, ¿no? Ya en la fase secretora alcanza su diámetro máximo y es donde ya está preparado para ser expulsado, ¿no? Anatómicamente pues se ve de estas características, ¿no? Aquí podemos ver una pieza donde podemos ver el tejido endometrial, que es el revestimiento interno de lo que es la cavidad uterina, ¿ya? Es esta capa superficial, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la composición del endometrio? Como ya les había mencionado, tiene una capa basal y tiene una capa funcional. La capa funcional va a ser la que va a tener una descamación en lo que es la fase proliferativa y la fase secretora. En relación a la capa basal, pues es aquella en la que se encuentran los vasos sanguíneos y las células madre que generan la capa funcional, o sea, son estructuras que no se van a modificar. La capa basal es una estructura que no se modifica durante el ciclo menstrual, a diferencia de la capa funcional. La capa funcional va a corresponder a la parte del endometrio que crece durante el ciclo menstrual y finalmente se descama y se expulsa hacia el exterior con lo que es la menstruación. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué capas tiene el endometrio? Como ya les había mencionado, pues tiene una capa, la capa más profunda que corresponde al miometrio, la capa basal, donde se encuentra el nacimiento de los vasos sanguíneos, y la capa funcional, que es la capa que se modifica, ¿no? Durante el ciclo menstrual. El endometrio sufre modificaciones morfológicas, funcionales, y esto, como les había mencionado, gracias a las hormonas sexuales que son producidas por los ovarios. El engrosamiento en el ciclo menstrual va a estar caracterizado por un endometrio proliferativo y un endometrio secretor. Bueno, eso ya se los he explicado, ¿no? Entonces la pasaremos así. Y bueno, ahora nos vamos hacia lo que es la patología. Y la patología relacionada al endometrio, pues es la endometriosis, ¿no? La otra patología relacionada a la función endometrial es la adenomiosis, pero específicamente la endometriosis es el que vamos a tratar ahora, y la próxima clase vamos a hablar de lo que es la adenomiosis, ¿no? En definición, lo que es la endometriosis, pues es una patología benigna. Se caracteriza por la proliferación de glándulas del estroma endometrial que se van a localizar fuera de la cavidad normal, y estos responden generalmente a un estímulo estrogénico adicional o a un incremento acelerado de lo que es estados de hiperestrogenismo o hiperandrogenismo, que también van a asociarse a lo que es una complicación, la peor complicación que puede tener lo que es la endometriosis, que es desarrollar un cuadro de infertilidad en la mujer. Bueno, siempre en cada tema vamos a hablar acerca de lo que es la epidemiología, cuál es la incidencia, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la prevalencia, ¿ya? En sí, la prevalencia de la endometriosis es incierta y muchas veces llega a ser un hallazgo excepcional. Hay muchas mujeres que viven con endometriosis, nacen, mueren con su endometriosis, desarrollan una endometriosis y mueren con su endometriosis y se presentan de una forma asintomática, ¿no? Pero de frecuencia es una patología que suele localizarse entre una etapa entre los 15 y 55 años de edad, con un mayor énfasis entre los 25 y 35 años de edad, ¿no? Y como un término medio en lo que es a los 28 años, ¿no? Bueno, el libro es de la Argentina, ¿no? Es por eso que hace una referencia en que en Argentina cerca de 1 millón de las pacientes que tienen endometriosis son pacientes que van a estar presentando un embarazo tardío, ¿no? Se presenta en 8 a 10% de las mujeres en una etapa reproductiva y 5 a 10% de las mujeres presentan un dolor pélvico crónico, perdón, está mal esa
descrito, ¿no? Y un 20 a 40% de las mujeres pues, que tienen un diagnóstico de esterilidad, se les va a encontrar también lo que es la endometriosis, ¿no? Generalmente, como les había explicado, y muchas veces la endometriosis puede ser un hallazgo incidental, un hallazgo quirúrgico que nosotros vamos a observar, aunque la paciente no tenga ningún síntoma, ¿no? Entre un 12 a 32% pues lo vamos a diagnosticar al realizar un procedimiento laparoscópico o un procedimiento laparoscópico en una paciente que tenga un dolor pélvico de tipo crónico, ¿no? Un 9 a 50% pues, de las pacientes que han sido sometidas a la laparoscopía pues tienen también el diagnóstico de infertilidad, ¿no? Y un 6 a 7% en mujeres que se hacen la laparoscopía también se suele encontrar en la laparoscopía, qué sé yo, de un apéndice, de un dolor abdominal incierto. En 6 a 7% de estas pacientes se encuentra lo que es la endometriosis y la historia de infertilidad, ¿no? Y aproximadamente un 50% en adolescentes que presentan dolor crónico que han sido sometidas a una laparoscopía exploradora, ¿no? Entonces, la evolución de la endometriosis va a tener 3 etapas, una leve, moderada y severa, ¿no? Dependiendo de las estructuras que la endometriosis haya tomado, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, en relación a la prevalencia, pues, ¿quiénes van a tener menos riesgo de presentar endometriosis? Las pacientes que van a presentar un menor riesgo de desarrollarlo van a ser las pacientes multíparas, las pacientes que se encuentran en una fase de lactancia prolongada, las pacientes que tienen una menarca tardía, es decir, un inicio tardío de la menstruación, las pacientes que son usuarias de anticonceptivos, las pacientes multíparas, las pacientes oligomenorreicas, las pacientes que tienen menarca temprana y las pacientes que tienen una menopausia tardía, ¿no? Pues representan un riesgo menor. Bueno, ¿cuáles son los sitios de localización? La gravedad de la endometriosis y la gravedad del cuadro clínico de la endometriosis va a estar relacionado con el sitio de localización. Ahora, existen ciertos puntos anatómicos que van a ser los más frecuentes, los poco frecuentes y los excepcionales. Y un caso muy raro, o casos muy raros que se suelen presentar, y sí se presentan y se ha observado, son en las cicatrices posoperatorias, ¿no? En las pacientes que se someten a la cesárea, ¿no? Entonces, las pacientes empiezan a desarrollar en la misma cicatriz de la cesárea un tejido fibroso y abundante, pero que es muy doloroso, ¿no? Entonces, ahí se puede ver en las pacientes cuando se realiza una toma de una muestra el desarrollo de un tejido endometrial en la cicatriz de cesárea, ¿no? Los lugares más frecuentes donde suele localizarse un foco de endometriosis pues es en la superficie del cuerpo uterino, ¿no? Entonces son el sitio más frecuente. Puede encontrarse también en la superficie de lo que son las trompas o del ovario, ¿no? Ya menos frecuente poco frecuente es que se localice en la integridad de lo que es el ovario, en el interior del ovario, o siembras, ya sea en la superficie vesical o en la superficie intestinal, y siembras mucho más alejadas que se ha encontrado que hay una metaplasia pulmonar o una metaplasia en el tejido mamario, ¿no? Del tejido endometrial, pero esto va más en relación al origen embrionario mesodérmico que tiene el endometrio, ¿no? Pero son casos muy excepcionales. Y el último que les había mencionado, ¿no? La siembra, que incidentalmente en una cesárea podemos realizar una siembra de tejido endometrial. Entonces, el tejido endometrial no necesita que tú hagas una cirugía para que se fije, ¿no? Simplemente tú haces una siembra del tejido endometrial. Este tejido glandular encuentra un vaso sanguíneo y empieza a desarrollar endometrio, ¿no? Entonces, esas ya son algunas características que tiene el tejido endometrial y que hace ya muy compleja lo que es la patología de la endometriosis. La siguiente, por favor. Bueno, en la etiopatogenia o cómo se desarrolla, pues vamos a encontrar tres teorías. La primera de ellas es la teoría metaplásica.
La teoría metaplásica pues va en relación al origen embrionario del endometrio, que se conoce como metaplasia del tejido celómico, y también va a tener la influencia de lo que son traumatismos y procesos infecciosos, ¿no? Lo que pasa es que el tejido, todo el tejido, todo el órgano femenino que deriva del endometrio va a tener en sus células una capacidad de memoria de desarrollar un tejido metaplásico, ¿no? Y si este tejido sufre un traumatismo, qué sé yo, algún tipo de lesión, las células que han sufrido esta lesión van a desarrollar un nuevo tejido, pero como guardan la información de que derivan de una célula mesodérmica, en vez de desarrollar un epitelio cicatrizal, van a desarrollar un tejido glandular, ¿no? Y es por eso que se conoce como la teoría metaplásica, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir lo que es en el epitelio de las cavidades serosas, ¿no? Como puede ser en la superficie de los intestinos, estructuras que tengan como madre tejido mulleriano, ¿no? Y tengan también un origen de epitelio endometrial, ¿no? Entonces, al guardar la información, guardan también esa capacidad de desarrollar un tejido endometrial, ¿no? Se asemejan a unas características tienen las características más o menos de las células neoplásicas, ¿no? Que han nacido con una información y posteriormente desarrollan las características de la enfermedad, ¿no? Bueno, asimilar la teoría disembrioplásica, ¿no? En que va a ocurrir en los pronefros o los mesonefros, y en esto va a ocurrir la formación ya de estructuras mucho más consolidadas, ¿no? En la teoría disembrioplásica, ¿no? Va a haber la formación de nuevos tejidos con características nodulares o restos mullerianos aberrantes, que a diferencia del anterior, que solamente desarrollan un proceso cicatrizal, estas van a desarrollar como tejidos o tabiques, ¿ya? Y esto está relacionado a una anomalía de diferenciación del epitelio uterino y tubario. Y la teoría migratoria, ¿no? Que es la que nosotros más o menos la hacemos como la causante principal de lo que es la endometriosis, que va en relación hacia lo que es la menstruación retrógrada, que va a ser más o menos como una diseminación metastásica, ¿no? Y que ocurre también por una vía de vehiculización, que es la vía linfática. También puede ocurrir por implantación, como les decía, la menstruación retrógrada, o por inducción, ya sea esto cuando ocurre en lugares más alejados, ¿no? Como un neumotórax cantamenial, ¿no? Es como les decía, unas veces se ha identificado que hay tejido endometrial en el pulmón, ¿no? Que es algo ya extremadamente raro, ¿no? Pero el origen de las células mesodérmicas puede generar este tipo de tejidos, ¿no? Entonces, es increíble cómo es nuestro organismo, que es capaz de generar este tipo de la endometriosis en áreas muy alejadas de lo que es el endometrio. Bueno, entre los factores hormonales generalmente van relacionados a ser que es el número de receptores de estradiol y progesterona y andrógenos, y también un factor hormonal pues son las prostaglandinas, ¿no? Lo que va a ser la característica clínica de la enfermedad de la endometriosis, ¿no? Entre los factores inmunológicos, pues podemos decir que es una respuesta inmunológica defectuosa del huésped, ¿no? Hay un desequilibrio, puede estar asociado a un desequilibrio linfocítico, como también a factores genéticos, ¿no? O factores que la paciente, con la información que ella ya haya nacido, ¿no? Una predisposición genética, y no siempre una predisposición inmunológica o una predisposición de siembra que nosotros podamos haber desarrollado, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Pues como ocurre, no se las voy a poner muy complejo, ¿ya? Pues es un tejido trasplantado, es eso, el endometrio es un tejido trasplantado que está en un lugar que no le corresponde, debería estar nada más en lo que es la cavidad uterina, pero con lo que pasa en la endometriosis, que este es un tejido trasplantado que incluso puede producir lo que son adhesiones o adherencias peritoneales, ¿no? Lo que pasa es que este tejido que debería estar dentro de la cavidad uterina va a producir lo que es una siembra externa, ¿no? En la siembra externa lo que hace es que produce un área de hemorragia. Es igual que el endometrio que está acá, ¿no? Entonces, en la fase proliferativa va a haber un estímulo estrogénico, ¿ya? Este estímulo
estímulo estrogénico va a hacer que este tejido empiece a desarrollar, ¿no? Pero no solamente va a desarrollar acá, va a desarrollar también en las áreas de siembra que tiene, que ya puede ser la superficie del útero, la superficie de las trompas o en el ovario, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a haber también una hemorragia en estas áreas, ¿no? Es como si estuvieran menstruando hacia adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que se caracteriza como una hemorragia por implante peritoneal. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tejido, al ser como, es un tejido glandular, entonces va a captar lo que son, si esto tienen células, vasos sanguíneos, células basales que requieren un aporte vascular abundante, estas también lo que van a hacer, van a adoptar el aporte vascular del útero, de las trompas o del ovario, y lo que van a hacer es desarrollar un aumento del flujo sanguíneo en estas áreas, ¿ya? Entonces se va a desarrollar una respuesta inflamatoria y además esta estructura glandular va a invadir también lo que son los nervios sensoriales y es por eso que existe una mayor respuesta inflamatoria y la característica de dolor que presenta la endometriosis. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vemos que la causa principal de que ocurra esto está en relación a la hormona, que es el estradiol y las prostaglandinas E2, ¿no? Entonces, una vez que este tejido ya ha producido la siembra, el estradiol va a hacer que este tejido continuamente se mantenga en fase proliferativa y secretora, ¿no? Producen una respuesta de las prostaglandinas, que es un mecanismo del dolor, ¿no? Y esto provoca lo que es un aumento de los macrófagos al ser una respuesta inflamatoria, péptidos neurotróficos, enzimas de remodelación de los tejidos, también la presencia de inhibidores tisulares. Entonces consecutivamente se va a ir presentando esta secuencia de eventos, ¿no? Sustancias proangiogénicas, quiere decir que este tejido va a ser mantenido con nuevas estructuras vasculares, que también va a desencadenar la producción de interleucina 8 y con una liberación de lo que es la aptoglobina, ¿no? Que va a producir una menor adhesión de macrófagos y fagocitosis, ¿no? Entonces pasa que se va a producir un desarrollo del tejido endometrial y no va a haber una buena respuesta macrofágica y fagocítica, y por esto es el que el tejido no desaparece, permanece dentro de la superficie, ya sea endometrial, de las trompas o de los ovarios, ¿no? Esta respuesta, que no logra degradarlo completamente, mantiene a la paciente en una liberación constante de citoquinas inflamatorias. Es por eso que la paciente no siempre presenta los síntomas solo durante la menstruación, sino hay pacientes que durante toda su vida están con dolor. ¿Por qué? Por la liberación de citoquinas inflamatorias continua, ¿no? Ha desarrollado una gran cantidad de tejido que esta respuesta no se limita. Entonces, al no limitarse la respuesta, la paciente se mantiene en un estado crónico de liberación de citoquinas y con un dolor pélvico, ¿no? Entonces, hay interferencia también del factor de necrosis tumoral alfa, en las cuales se van a activar las fibras del dolor, ¿no? Y como ya les había mencionado en la anterior diapositiva, hay invasión de lesiones neuronales, producción de neurotrofinas como consecuencia del dolor en la inflamación persistente. Mientras más persiste el tejido, mientras más cantidad de tejido tenga la paciente, mayor va a ser el cuadro clínico de la paciente, ¿no? Mientras menos tejido endometrial de siembra tiene la paciente, el cuadro clínico también va a ser más libre. Bueno, continuamos, ¿no? Hay un factor de sangrado endometrial, el VAD, en el cual se produce una hemorragia uterina, ¿no? Y además que lo normal, que debería ocurrir, ¿no? Pero en estos casos es un proceso inflamatorio, pero este proceso inflamatorio va a desarrollar lo que es también un estado de infertilidad, ¿no? O también puede producir un efecto tóxico sobre los gametos. Es por eso que muchas pacientes que sufren de endometriosis, uno, o no pueden embarazarse, o otras se embarazan y tienen una pérdida de producto. ¿Por qué? Por el estado inflamatorio continuo que ellas están presentando, ¿no? Como ya les había dicho, por la liberación de las prostaglandinas y citoquinas, ¿no?
¿no? Entonces puede haber también un compromiso en la función de la fibra. Lo que pasa es que el desarrollo del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina puede ocupar estructuras que van a impedir que se pueda producir el transporte normal de los gametos, ¿no? Entonces esa también es una forma en la que influye en la fertilidad de la paciente, ¿no? O también se produce lo que es un endometrio ya resistente a la progesterona, ¿no? Entonces este endometrio está en una alteración de proliferación muy irregular, ¿no? Entonces esto que hace que la cavidad endometrial se haga como una estructura no receptible de gametos, ¿no? Es por eso que las pacientes no logran envejecerse. Bueno, aquí vemos una serie de eventos que ocurren, ¿no? El tejido ectópico es lo que nosotros conocemos como endometriosis, ¿no? Entonces lo que hace es formar pequeños quistes microscópicos con una proliferación continua. La acción de las hormonas, como es primeramente el estrógeno y secundario la progesterona, va a producir un aumento de la vascularización de la actividad de las glándulas. Esto hace que los quistes desarrollen un mayor tamaño, se forman lesiones tempranas. De estas lesiones tempranas van a ir desarrollando lo que son cuadros de endometriosis avanzada, ¿no? Es como les dije, va a desarrollarse una fase proliferativa y se van a mantener durante una fase secretora. Es como que continuamente es un tejido que está funcionando y no al mismo ritmo de que el endometrio funciona dentro de la cavidad endometrial, ¿no? Los tejidos ectópicos pueden adquirir su propia función y es por eso que la paciente va a tener esas características clínicas. En los cuadros más avanzados o más complejos, este tejido va a desarrollar ya cicatrices, ¿no? Y va a desarrollar tejido ya fibrótico. Siguiente. Bueno, en la anatomía patológica, el tejido endometrial va a estar compuesto por glándulas endometriales, por un estroma endometrial, por áreas de hemorragias recientes y depósitos hemosiderínicos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es cuando se hace una laparotomía exploradora se toma una muestra, ¿no? Cuando nosotros tomamos pequeñas muestras tenemos que identificar estas características para nosotros poder caracterizarla como un cuadro de endometriosis. Debe haber la presencia de los depósitos hemosiderínicos, áreas que presenten hemorragias reciente, estroma endometrial y glándulas endometriales. Si nosotros encontramos esas características en el tejido, es endometriosis, porque algunas veces solo podemos encontrar áreas edematizadas que no son endometriosis, ¿no? Pero cuando encontramos esto, pues ya nos hace el diagnóstico, ¿no? Ya sea por vía laparoscópica o por vía abdominal, ¿no? La endometriosis generalmente tiene una gran capacidad de adherirse al tejido peritoneal, ¿no? Y es por eso que tiene una clasificación en relación a esto, a las características laparoscópicas, ¿no? Estas son características visibles que pueden observarse en una cirugía laparoscópica. Pues van a tener, cuando la lesión es nueva, tiene una característica de ser roja. Cuando la lesión es un poco más antigua, pues tiene la característica de ser negra. Es como un coágulo, ¿no? Entonces tiene las características similares a un coágulo, ¿no? Entonces, al principio es característica roja. Cuando ya tiene un tiempo mayor se va volviendo negro y es como cuando después de todo queda una cicatriz, ¿no? Se forma un tejido fibroso y tiene una característica blanca, ¿no? Bueno, en esta paciente podemos encontrar creo que todos los tipos de lesiones, ¿no? En estas áreas podemos ver lesiones nuevas que tienen un color mucho más rojo y aquí ya se pueden ver las lesiones negras y en algunas áreas pues las lesiones ya fibróticas, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, puede ser leve, moderado a severo, ¿no? La lesión puede ser roja, que es inicial, la lesión negra, que puede ser avanzada, y la blanca, que es una estructura cicatrizal y es como latente, y generalmente las lesiones blancas ya se mantienen inactivas e involutivas, ¿no? Y estas generalmente no las encontramos en pacientes que se encuentran en una fase en edad reproductiva, generalmente las encontramos en pacientes que ya se encuentran en una etapa menopáusica y que ya pues ya se ha anulado la menstruación y que han sufrido de un cuadro de endometriosis.
Una patología que también se suele desarrollar es la información de endometriomas, ¿no? Como ya les decía, es la presencia del tejido ovárico, pero dentro de la cavidad de lo que es el ovario, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, estas características hacen que sea un endometrio que tenga una característica achocolatada, ¿no? La mayor parte de los cuadros de endometriosis, cuando tiene una característica leve, no logra identificarse al mapeo ecográfico. Es difícil poder hacer un diagnóstico ecográfico. La mayor parte de las pacientes hacemos el diagnóstico por las características clínicas, ¿no? El mapeo ecográfico es un poco complejo, no tiene que hacerlo un personal muy capacitado, ¿no? Pero cuando el foco de endometriosis se localiza dentro del ovario, sí es visible, ¿no? Y tienen las características de formar quistes más consolidados dentro de lo que es el endometrio, ¿no? Es por eso que dice que tiene una característica de ser un quiste achocolatado que sí puede ser visible con la ecografía, ¿no? Ahora, un cuadro similar a lo que es el endometrioma se presenta dentro de lo que es el músculo del útero, ¿no? Este se conoce no como endometriosis del útero, sino del cuerpo uterino, perdón, se conoce como adenomiosis, ¿no? Cuando el tejido endometrial se encuentra dentro del ovario, se conoce como endometrio, ¿ya? Cuando se encuentra en la superficie, ya sea del cuerpo del útero, del intestino, de la vejiga o en el pulmón, es endometriosis. Pero cuando se encuentra en la integridad del músculo uterino, recibe el nombre de adenomiosis, ¿ya? Que muchos la mencionan como una patología muy aislada a lo que es la endometriosis, pero es lo mismo, ¿no? Es tejido endometrial en la integridad del músculo del útero, ¿no? Entonces, existen muchas pacientes que tienen adenomiosis, endometriomas y endometriosis, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen todo eso, ¿no? Entonces, y esto hace que el cuadro sea mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la paciente va a empezar a desarrollar lo que son nódulos de músculo liso con glándulas y estoma endometrial. Lo que pasa es que este tejido que está fuera de lo que es la cavidad del útero se adhiere también a lo que es un tejido endometrial superficial, ¿ya? Pasa esto, ¿no? Hay endometrio aquí, se unen, se juntan, ¿no? Y lo que hacen es formar tabiques, rectovaginales, dependiendo dónde se esté localizando el área de la endometriosis, ¿no? E incluso, mucho más excepcional es la endometriosis cervical, es que se presenta el tejido endometrial en el cervix, ¿no? Y existe también este cuadro. Entonces, y como ya les había explicado en un principio, esto está relacionado al origen embriológico de lo que es el tejido endometrial, ¿no? Por eso se conoce como una metaplasia mulleriana. Dime. Es por eso que es normal la hemorragia, la anemia. Sí, ¿no? Las pacientes generalmente cuando presentan un cuadro de endometriosis tienen cuadros menstruales metrorrágicos, ¿no? Entonces que tienen un sangrado menstrual muy dismenorreicos, que es el dolor, dismenorrea es el término de dolor menstrual, no es dolor durante la menstruación, no, la paciente tiene dismenorrea, ese es el término que nosotros tenemos que manejar, ¿ya? Si la paciente está con su ciclo menstrual, puede tener dismenorrea premenstrual o durante el ciclo menstrual, ¿no? Entonces es el término que nosotros ahora tenemos que manejar, ¿no? Todo dolor que esté asociado a la menstruación de la paciente es dismenorrea. Ese es el término, ¿ya? Perdón, ¿qué me has dicho? Sí. Como las pacientes suelen presentar un cuadro de metrorragias, un sangrado menstrual mucho más abundante, entonces secundariamente van a desarrollar cuadros de anemia. También las pacientes presentan lo que son los ciclos muy dolorosos, más largos, más prolongados, ¿no? E incluso hay mujeres que cuando tienen adenomiosis y tienen la endometriosis pueden presentar lo que ya es un sangrado uterino
normal, ¿no? Que no va en relación nada con el ciclo menstrual normal, que es de los 28 días, ¿no? Hay pacientes que menstruan, a las 2 semanas de nuevo están menstruando, a las 2 semanas están menstruando, entonces son cuadros más complejos de sangrado uterino anormal, que muchas veces no solamente el componente es endometrial, puede haber también otro tipo de componentes, ¿no? Pero eso vamos a verlo después en otros temas. En la clínica. En las características clínicas, pues como les había dicho, muchas veces es un hallazgo incidental, ¿no? Pero vamos a encontrar algunos síntomas y signos que la paciente va a presentar, ¿no? La paciente puede ser asintomática, puede ser un hallazgo incidental, puede ser un estudio de rutina, en una ecografía de control la podemos encontrar o en alguna cirugía ginecológica. ¿Cómo se presenta? La presentación clínica pues es el dolor menstrual que les indiqué, es la dismenorrea, ¿no? Las pacientes pueden tener también lo que es el dolor lumbar. Dime. Una cuestión, yo coloqué dolor, hemorragia, sí, ¿no? Exacto. Y fiebre, no sé, pues sí, exacto, es un proceso inflamatorio. La menstruación es un proceso inflamatorio, ¿no? Imagínense si tenemos la menstruación y además tenemos endometriosis, es mucho peor, ¿no? Entonces, las pacientes suelen manifestar dolor lumbar. ¿Y por qué presentan dolor lumbar? Esto es por la inervación, ¿no? Es por las ramas nerviosas que, como habíamos visto en mis diapositivas anteriores, la endometriosis también hace una invasión neural, ¿no? Es por eso que las pacientes tienen un dolor intenso, es decir, invade ramas nerviosas, y al invadir ramas nerviosas nos mantiene en constante estímulo del dolor, ¿no? Entonces, por eso es que la paciente experimenta lo que es el dolor pélvico crónico, el dolor durante las relaciones sexuales, ¿no? La hemorragia uterina normal o los sangrados. El sputín son los pequeños sangrados intermenstruales que presenta la paciente. Ese es el término que nosotros manejamos como sputín. Y pues la complicación mayor, como ya les había mencionado, la infertilidad. La siguiente, ¿me la cambias, por favor? Gracias. El dolor, pues el dolor generalmente se va a localizar en lo que es el abdomen inferior y en la región sacra, ¿no? Pues el útero se apoya en lo que es en la parte posterior el sacro, ¿no? Y en la parte posterior del útero, pues muchas veces está lo que es el recto, ¿no? Y en su parte anterior está la vejiga y en la parte posterior están los intestinos, ¿no? Esto hace que la diseminación o la siembra del tejido endometrial pues compartan fibras nerviosas, ¿no? Es por eso que la paciente manifiesta cuadros del dolor durante la micción, ¿no? Cuando la paciente orina o durante la defecación, ¿no? Esto es por las ramas nerviosas que estas tres estructuras comparten, ¿no? El cuadro del dolor va a estar en relación al desarrollo del tejido endometrial, ¿no? Por ejemplo, si la paciente tiene tejido endometrial en la vejiga, obviamente va a presentar polaquiuria, disuria, ¿no? O han puesto en su examen, ¿no? La paciente presenta hematuria. ¿Por qué? Por la siembra del tejido endometrial en la vejiga, ¿no? O a veces presenta sangre en las heces, ¿no? Pero no siempre va a estar en relación a un hemorroides, puede estar también en relación a un tejido endometrial que ha crecido dentro de lo que es la superficie intestinal o invadiendo capas más profundas del intestino, ¿no? El dolor está determinado por la presencia de citoquinas y factores de crecimiento causantes del dolor significativo. Es un constante liberado de prostaglandinas y citoquinas, ¿no? Es como que este tejido aquí se mantiene funcionante solamente en determinadas etapas, ¿no? Pero aquí, por la vascularización y una irregularidad hormonal, se mantiene funcionante constantemente, ¿no? Eso es lo que hace su característica más llamativa de la endometriosis. Siguiente, por favor. Bueno, la dispareunia, como ya les había dicho, el dolor durante el ciclo menstrual se puede presentar cuando la paciente presenta una endometriosis ovárica o cuando hay una endometriosis de los ligamentos uterosacros, ¿ya? Sí. No, es Perdón, durante las relaciones sexuales. Sí, es que se presenta durante las relaciones sexuales. ¿Por qué?
porque hay presencia de endometrio dentro del ovario y en los ligamentos uterosacros. ¿Cuáles son? Para que me entiendan, ¿no? ¿Por qué se presenta esto? ¿Ya? Este es el útero, ¿ya? Esta es la vejiga y estos son los intestinos, ¿no? Esto es visto de lado, ¿no? Lo estamos viendo de lado. Esta es la cavidad endometrial. Estas tres estructuras tienen una serie de ligamentos, ¿ya? Que los fijan hacia las paredes laterales, ¿ya? El útero se fija hacia la pared posterior, que es, aquí está el recto y aquí está el sacro, ¿no? El sacro, ¿no? Hay una serie de ligamentos que van y unen el útero al sacro, ¿no? Son los ligamentos uterosacros. Estos son los medios de fijación del útero, ¿ya? El útero está fijado en la cavidad pélvica gracias a los ligamentos de McEnroe y los ligamentos uterosacros. Si no, el útero se sale, ¿no? Pero tiene los ligamentos uterosacros y los ligamentos de McEnroe, ¿ya? El útero sacro lo fija hacia la pared posterior y los ligamentos de McEnroe, que son una fascia que confluye y los unen hacia la pared lateral. Es por eso que el útero no se sale, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que es esto un medio de fijación del útero. ¿Por qué se produce dispareunia? ¿Qué tiene que ver con el medio de fijación? ¿Por qué? Porque la mecánica sexual también compromete los ligamentos de fijación. La mecánica sexual compromete estas estructuras, ¿ya? Por eso muchas veces, y ustedes van a ver esto ¿con quién les toca su práctica? ¿No saben? Ya, yo trabajo en la maternidad, así que si les toca conmigo, nos vamos a la maternidad, ¿ya? ¿Cómo? En el Germán Urquidi. Y yo hago la consulta ginecológica, ¿ya? Así que yo veo esto. Yo explico esto todos los días a mis pacientes, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces las pacientes vienen y te dicen, doctora, y lo van a escuchar, quiero que me saque mi útero. Yo ya no quiero porque me trae sangro, me duele y esto, y la paciente tiene 40 años. Entonces yo le explico a la paciente, ¿por qué te quieres sacar tu útero? Porque el útero no es un órgano reproductivo, no es un órgano que tenemos hijos y que no lo saque. No, el útero tiene una función acá, tiene una función de apoyo para la vejiga, tiene una función de apoyo para el intestino, tiene una función de apoyo hacia los lados. Si tú le quitas al útero, ¿qué le estás quitando? Un medio de fijación, ¿no? Es un medio de fijación y participa en la mecánica sexual, ¿ya? Es por eso que la paciente tiene dispareunia, porque si hay mecánica sexual va a haber movimiento de estas estructuras, ¿no? Y al tener esto es una invasión neural, daño neural, invasión endometrial, la paciente va a experimentar dolor por el estímulo, ¿no? ¿Han entendido? ¿Sí? Es muy bonito la anatomía. Cuando ustedes agarren un libro, vean los ligamentos uterosacros, vean el ligamento redondo, vean el ligamento de McEnroe, ¿ya? Entonces es hermoso como todas estas capas confluyen y forman estructuras de fijación, ¿no? Entonces todo ese recorrido entonces también hace el endometrio anormal, ¿no? Y esa invasión hace que la paciente presente este tipo de síntomas, ¿ya? Entonces ahí va la relación de la dispareunia y los ligamentos uterosacros, ¿no? Puede haber también endometriosis en el fornix. ¿Cuál es el fornix, no? Este es el útero, ¿no es cierto? Esta es la vagina, ¿ya? Estos son los fornix, el fondo de saco de Douglas anterior y posterior. Estos son los fornix. Muchas veces el tejido endometrial hace siembra en los fornix, ¿ya? Entonces va a haber también durante el acto sexual va a haber un estímulo de estas áreas, ¿no? Es por eso que también experimenta dolor durante la relación sexual, ¿ya? O también la endometriosis del perineo y la vagina, que es muy excepcional, ¿no? Porque la vagina no tiene un origen, solamente el origen mesodérmico es el tercio superior, ¿no? Pero si en ese tercio superior ha desarrollado tejido endometrial, la paciente también va a manifestar lo que es dispareunia como una respuesta al estímulo,
La siguiente. Como ya les había explicado, pues hay tenesmo rectal, ¿no? Porque la paciente tiene siembra en el recto, tiene proctalgia, tiene síntomas de oclusión intestinal, cistalgia, dependiendo de la invasión vesical, polaquiuria, dolor cuando orina, irritación peritoneal. Muchas veces un cuadro de endometriosis nos hace sospechar una apendicitis. La paciente tiene un dolor en el lado derecho, le abrimos, le sacamos todo, no es el apéndice, es tejido endometrial, ¿no? Qué sé yo, estaba menstruando hacia adentro, no era un apéndice, ¿no? El tejido endometrial hace eso, ¿no? Menstrua hacia adentro, genera líquido libre y nos hace confundir. Se trata de un apéndice, se trata de un quiste ovárico, se trata de una vesícula, ¿de qué se trata, no? Y se trata de un endometriosis, ¿no? Entonces, pero eso ya lo vamos a ir viendo en diagnósticos diferenciales con varias patologías ginecológicas que vamos a mencionar en este semestre, ¿no? La paciente, al ser un cuadro inflamatorio, como ustedes habían mencionado, tiene fiebre, tiene cuadros de hipertermia, ¿no? Y tiene también lo que son las fístulas menstruales, ¿no? Como les había indicado, este tejido, con el pasar de los años, va a ir formando estructuras fibróticas, ¿no? Y estas estructuras fibróticas pueden desarrollar como una complicación mucho más grave la formación de fístulas menstruales, ¿no? Y esta por la comunicación que tiene y la cercanía con el recto y la vejiga, ¿no? La siguiente, por favor. ¿En qué diapositiva estamos? Me dices para que acabemos. 33. No vamos a acabar. Yo creo que acabamos. ¿Ya? La complicación mayor que tiene lo que es la endometriosis es la infertilidad, en la cual se producen alteraciones anatómicas, adherencias, retracciones, fibrosis, una ovulación deficiente y también, como les había mencionado, un déficit de la implantación. Entonces, al presentarse estas 6 características, la paciente tiene mayor posibilidad de desarrollar un cuadro de infertilidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a buscar? O sea, lo primero que nosotros hacemos, y siempre les pongo en este escenario, a mí me gusta ponerles en el escenario práctico. Ustedes van a ir y van a trabajar con pacientes. No es que vamos a estar así y vamos a tener nuestro libro y van a estar con su doctora. No, ustedes van a estar solos en la provincia y ustedes no tienen ecografía, ustedes no tienen rayos X, ustedes no tienen nada, ¿no? No sabemos cómo vamos a empezar cuando trabajemos, ¿no? Ustedes se tienen que valer de lo que es la clínica. Nuestra principal herramienta de diagnóstico es la semiología, ¿ya? O sea, agárrense de eso. La semiología es muy importante, ¿no? Y a eso nos vamos con el examen físico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros con el examen físico? Un aumento de la sensibilidad del fondo de saco de Douglas, ¿ya? Como les he dicho, los fornix. Va a haber un aumento. La paciente, cuando nosotros hacemos un examen físico, podemos hacer un tacto vaginal y al tocar los fornix, la paciente va a manifestar una respuesta de dolor, ¿no? O podemos encontrar un aumento de volumen que es doloroso, ¿no? Pero no es constante, o sea, solamente cuando nosotros manipulamos, ¿no? Y no constante, ¿no? Podemos hallar lo que es la palpación de nódulos, ¿no? De la formación ya de un tejido cicatrizal que proviene del endometrio. Podemos encontrar induraciones, engrosamientos en los ligamentos uterosacros, lo que les había explicado, ¿no? Estos ligamentos que van desde el útero hacia el sacro van a presentar un engrosamiento mayor. Va a haber un dolor a la manipulación del cuello uterino y podemos encontrar lo que es la presencia de masas anexiales dependiendo del tamaño de la lesión, ¿no? Pero es extremadamente raro porque los focos de endometriosis son chiquititos, ¿ya? Son pequeñitos, son siembras pequeñas. No sé si ustedes han entrado a cesárea. ¿En la cesárea alguna vez les han mostrado los focos de endometriosis? Sí. Existen, ¿no? Generalmente, bueno, yo saco el útero, ¿no? No sé cómo otros ginecólogos lo hagan, pero cuando sacamos el útero, vemos así la superficie del útero y vemos así como rojos, puntitos rojos, como unas vesiculitas rojas, ¿no? Entonces son siembras de endometriosis, ¿no? Y también va a haber lo que es la fijación de los anexos. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser fácil movilizar las trompas y el ovario, ¿no? Al tratar de movilizar en un tacto bimanual, va a haber una fijación de estas estructuras que va a limitar su movilidad, ¿no? Entonces son características clínicas que nosotros podemos encontrar en el examen físico. Bueno, en
entre otras causas de dolor pélvico vamos a encontrar, para poder hacer una comparación, ¿no? O un diagnóstico diferencial, el dolor pélvico puede ser de causa ginecológica, puede ser de una causa urológica o gastrointestinal, o puede ser un dolor de origen musculoesquelético o un dolor psicológico, ¿no? Entonces, eso sí nos tenemos que aprender a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Vemos endometriosis, ¿de cuál vamos a diferenciar? ¿De qué diferenciarían ustedes una endometriosis? De una apendicitis puede ser, ¿no? Que un cuadro, la paciente esté con un cuadro de dismenorrea y hay consecuencias de una endometriosis y nos confunda con una apendicitis. ¿Qué más? Infección urinaria, una torsión de quiste de ovario, una salpingitis, entonces son diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a hacer. De una endometriosis. La importancia es que, la verdad es que antes a la endometriosis se la catalogaba como, bueno, es una patología de la mujer, ¿no? Y que sufra y que sufra con dolor y todo eso, ¿no? Pero ahora, en muchos países, no sé si en Brasil, ¿no? Pero en Bolivia no, lamentablemente, pero en España ya existe lo que es las bajas, ¿no? Las bajas médicas por cuadros de endometriosis. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en la calidad de vida, ¿no? Lo que hace es que la paciente, al sufrir cuadros crónicos de dolor, tenga un menor índice de masa corporal, haya el ausentismo laboral, la pérdida de la productividad laboral, ¿no? Y es por eso que en algunos países ya se ha instituido, ya es norma, que la paciente durante su ciclo menstrual tenga unos días de permiso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Se ha observado que la endometriosis realmente tiene un impacto en la calidad de vida de la paciente. Bueno, la clasificación, ¿cuántas faltan? Estamos en la 37, falta 13. Vamos a acabar entonces, todavía. Ya. Vamos a encontrar una clasificación, la clasificación americana y la clasificación de Acosta. La clasificación de Acosta es mucho más simple, ¿verdad? Y es la que vamos a llevar, ¿ya? Porque yo no sé si de aquí todos quieran ser ginecólogos, ¿no? Tal vez dos. Vamos a encontrar lo que es la endometriosis leve, la endometriosis moderada y la endometriosis severa, ¿ya? Entonces, esto va en relación a la siembra. Cuando la siembra es muy superficial, se conoce como una endometriosis leve. Cuando la siembra compromete ya estructuras fuera de lo que es el útero, ya compromete una endometriosis moderada. Y una endometriosis severa, cuando ya forma tabiques, cicatrices o fístulas, entonces es una forma mucho más severa de endometriosis, ¿no? Entonces hay una planificación, ¿no?, que lo hace la sociedad estadounidense, ¿no? Y esto también considera la superficie que invade el cuadro de endometriosis, ¿no? El diagnóstico ya les había indicado, es muy importante la semiología, el examen físico, ¿no? Y ahí nos vamos a que la anamnesis tiene que ser nuestra primera herramienta en toda patología. Si nosotros hacemos una buena anamnesis, muchas veces no vamos a requerir ningún método diagnóstico adicional, ¿no? Pero en caso de requerir algún método adicional muy aparte de la anamnesis y el examen físico, pues podemos valernos de estudios de imágenes y estudios de ecografía, ¿no? Entonces, como les había dicho, la endometriosis ovárica sí es visible, ¿no? Y nos puede indicar, el ecografista nos puede indicar el número y tamaño de los quistes endometriales que se presentan, ¿no? En muchos casos, la formación de las masas se va a presentar como una retroversión del útero, ¿no? Que nos puede indicar que el útero está formando adherencias, por eso ha tomado esta característica anatómica de retroversión, ¿no? Lo que podemos encontrar también es un aumento de en la ecografía de la ecogenicidad de la pelvis, líneas ecolúcidas, retrouterinas, miómetro heterogéneo, un aumento de la pulsabilidad de las arterias uterinas, ¿no? ¿Esto por qué? Por el flujo vascular aumentado que está asociado a la endometriosis. Bueno, como les había dicho, el estudio ecográfico no tiene muy buena sensibilidad. La sensibilidad de un estudio ecográfico es baja, ¿no? Solamente es sensible, como ya les había explicado, en los endometriomas mayores o cuando el endometrioma ya ha formado un tejido fibrótico de mayor tamaño y nodular.
Entre otros estudios que nosotros podemos solicitar tal vez a la paciente, muy aparte del examen físico, la anamnesis, la ecografía, pues está la ecografía transrectal, cuando nosotros sospechamos que haya una siembra hacia el recto, ¿no? Cuando nosotros pensemos que se tratan de endometriosis más profundas, ¿no? Indican que sí, la resonancia magnética es un estudio ideal, que sí tiene mayor sensibilidad para poder identificar siembras endometriales, ¿no? Lo podemos pedir cuando haya sospecha de lesiones rectovaginales, adenomatosis, nódulos adenomióticos, un dolor pelviano crónico ya que no podemos establecer el diagnóstico, cuando hay una sospecha de lesión vesical o también para la evaluación de los ligamentos uterosacros. Entonces, cuando nosotros sospechamos este tipo de endometriosis, podemos valernos tal vez de una resonancia magnética que tiene una mayor sensibilidad. La siguiente. Y algo más, es que nosotros podemos, en las pacientes que sufren un cuadro de dolor pélvico crónico, podemos pedir un marcador tumoral, que es el CA125. El CA125 es un marcador tumoral del cáncer de ovario, pero que también se encuentra con valores elevados en los cuadros de endometriosis, ¿ya? Entonces, muchas veces les pedimos CA125 y la paciente dice, tengo cáncer. No, tienes dolor pélvico y tienes tu CA125 elevado y puedes tener un cuadro de endometriosis, ¿no? Entonces, no es un marcador específico. Si ustedes se dan cuenta, si te da positivo en la endometriosis, te da positivo en el cáncer de ovario, te da positivo en el mioma, el CA125 no es un marcador específico, pero es un marcador que nos puede ayudar, ¿no? Nos puede colaborar con un puntito más para ver si se trata de una endometriosis, ¿no? El valor normal es menor a 35 miliunidades. En la patología benigna se encuentra entre 35 y 70 y ya, bueno, en pacientes que presentan una patología maligna es ya mayor a 100 miliunidades. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Por la paroscopía o la parotomía exploradora, ¿no? Como les había dicho, el diagnóstico ecográfico no siempre va a ser el diagnóstico más efectivo, más confiable, ¿no? Porque, como les había dicho, la sensibilidad de la ecografía es baja, ¿no? Pero una laparoscopía o una laparotomía sí nos va a ayudar a tener una visión más directa de la lesión. En relación al tratamiento, pues de forma inicial, si el cuadro es leve, solamente nos tratamos con analgesia, ¿no? Entonces, si es un cuadro prostaglandínico, lo que nosotros vamos a hacer es usar antiprostaglandínicos, ¿no? Y los de elección son los AINES, ¿no? Podemos utilizar analgésicos simples, podemos empezar. Muchas pacientes dicen, todos nos dan paracetamol, pero es la primera línea, o sea, nosotros tenemos que educar a nuestro paciente. Yo no me puedo saltar de un analgésico de primera línea, que es a un meloxicam, que es mucho más complejo, ¿no? Entonces nosotros empezamos por la primera línea. Si la paciente no responde con la primera línea, podemos pasar a otros tipos de analgesia, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es utilizar los AINES, ¿no? La aspirina, ¿no? Entonces, de primera línea, ¿no? Ya si después no nos funciona, pasamos ya a otro tipo de AINES, ¿no? El diclofenaco, ya sea ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Pero sin pasarnos a líneas de analgésicos mucho más potentes, ¿no? Tramadoles y eso no. Nosotros debemos empezar con una primera línea. Generalmente cuando el cuadro de endometriosis es leve, hay una buena respuesta a los analgésicos y a los AINES, ¿no? Podemos utilizar también lo que es una combinación de estrógenos y prostágenos. ¿Para qué? Para así producir un efecto antagónico de lo que es el estímulo estrogénico y progestacional, ¿no? Podemos utilizarlo en pacientes que tengan endometriosis ováricas, pacientes que tienen una sintomatología constante pero es mínima, pacientes que tengan ya remisión y deseos de paridad, ¿no? Que no quieren hacerse un tratamiento mucho más agresivo, entonces podemos utilizar un tratamiento hormonal, ¿no? O en pacientes en las que ya hemos hecho una reducción de los focos de endometriosis y hemos hecho una intervención quirúrgica. Lo que nosotros generalmente utilizamos, pues sí, son los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces nosotros producimos un efecto antagónico, la mantenemos a la paciente en una etapa de hipodesarrollo,
¿ya? O sea, vamos a limitar el desarrollo del endometrio. Al limitar el desarrollo del endometrio, entonces también se va a limitar el desarrollo de los focos de endometriosis, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos con el tratamiento anticonceptivo, ¿ya? Entonces actúa como un progestágeno, es como si la paciente no está produciendo no está con una fase proliferativa y secretora normal. Nosotros vamos a limitar esa actividad y de esa forma también limitamos el desarrollo del endometrio, ¿no? Utilizamos lo que es el levonorgestrel, el acetato de ciproterona, la drosperinona y el Denogest, ¿no? Con mucho mayor efectividad que los estrógenos solos combinados, un estrógeno con un progesterona. ¿Qué producen este tipo de tratamientos de anticonceptivos? ¿No? Producen lo que es una atrofia endometrial. Entonces, si hay una atrofia endometrial, el cuadro inflamatorio va a ser mínimo. Los progestágenos podemos utilizarlos ya sea por vía parenteral, lo que nosotros conocemos como la Depo-Provera, aquí es muy común, ¿no? Es el inyectable de 3 meses. También podemos indicar el progestágeno por vía oral, que es el Denogest. Lo que hace es, tiene una acción periférica, antiproliferativa, antiangiogénica, antiinflamatoria y profunda, ¿no? Y produce una fase hipoestrogénica, y al producirse una fase hipoestrogénica hay una menor proliferación de lo que es el tejido endometrial. Podemos utilizar también dispositivos intrauterinos, ¿no? Que es el levonorgestrel, que es el Mirena, ¿no? Es un dispositivo que nosotros podemos usar para controlar los cuadros de endometriosis ya severas, ¿no? Y también nosotros vamos a causar en la paciente lo que es una ovulación, vamos a producir un reposo ovárico. Al producir el reposo ovárico vamos a disminuir la secreción de estrógeno y progesterona. Entre los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, entonces vamos a utilizarlos para producir en las pacientes lo que es amenorrea, anovulación, hipoestrogenismo, y generalmente con algunos podemos generar en un paciente como un estado similar a la menopausia, ¿no? Al generar un estado similar a la menopausia es como que la paciente no tiene menstruación, no tiene desarrollo del endometrio. Al estar en ese estado la paciente, entonces va a haber una menor formación del tejido endometrial. Otros medicamentos que usamos es el danazol, tiene un efecto androgénico, ¿no? La siguiente. ¿Ya hemos terminado? Esta es la última. ¿Esta es la última? Sí. Ah, ya. Bueno, y esos son los tratamientos que nosotros solemos realizar cuando presentamos cuadro de endometriosis, ¿no? Ya el tratamiento más cuando la paciente ya presenta un cuadro severo, pues ahí se hace lo que es la citorreducción por vía laparoscópica o por una laparotomía exploradora, ¿no? Entonces lo que hacemos es una cauterización de las lesiones, ¿no? Pero lo que pasa es que la paciente ya al tener una predisposición puede volver a desarrollar los focos de endometriosis. O sea, no es un cuadro curativo, ¿no? Es un cuadro complejo, pero si nosotros sabemos manejar con tratamiento hormonal o en caso de ser necesario con la citorreducción, podemos controlar el cuadro clínico de la paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Ok, les paso por la noche las diapositivas. Si quieres, puedo sacar ahora y enviar al grupo. Claro. Sí, ¿Puede ser? Sí, sí, puedes.